Así que un privilegio, hermanos. Como bien lo decía en la presentación, mi nombre es Edgar Millán, soy teólogo con mi esposa Verónica. Hemos estudiado teología en el Instituto Bíblico de Asunción. Y bueno, hoy por alguna razón de salud de mi hija menor, Anabella, entonces está todavía en un proceso de recuperación. Ella tuvo una operación muy importante de la columna, entonces, pero está bien, está súper bien, gracias a Dios. Y como dijo el hermano en la administración de la alabanza, Dios sigue obrando milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y el milagro que ha hecho en la vida de mi hija Anabella, realmente un milagro sobrenatural, hermoso, precioso. Y le doy toda la honra y la gloria a Dios por esto. Pero me acompaña mi hija Abigail, la mayor. Si querés ponerte en pie para que te vean, por favor. A lo mejor no sé si en casa lo van a ver, pero ella es Abigail Millán Fleitas, también estudiante de teología, cursando ya el último semestre de teología. Así que somos una familia de teólogos. Nos apasiona, amamos no solamente a Dios, sino su palabra, porque es preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en esta mañana, mi querida familia aquí de Raíces, quiero traer a colación un tema pero muy importante que toda iglesia debemos abrazarlo, tenerlo muy en cuenta. Y mi tema de hoy, si por favor pueden poner la diapositiva, voy a estar agradeciendo. Tenemos una presentación ahí, de manera que podamos ir acompañando entonces el título del tema que vamos a tocar, vamos a hablar un poquito y a reflexionar en base a la palabra de Dios, es mayordomía cristiana en la familia. ¿Y qué les viene en mente cuando escuchamos mayordomía? Muchas veces lo asociamos con finanzas, con recursos, y eso está bien. Pero mayordomía, mis queridos hermanos, va mucho más allá de solamente las finanzas. Y yo quiero que antes de entrar en este tema, cada uno de nosotros, los que estamos aquí en casa, podamos convenir en algo. Y desde el punto de vista bíblico, definitivamente la palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador total y absoluto de todo. Dios creó el cielo y la tierra. Dios nos creó a cada uno de nosotros. Es más, los hijos que cada uno de nosotros tenemos es herencia de Jehová, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este es un principio bíblico fundamental, de manera que esta teología de la mayordomía, mis queridos hermanos, coloca a Dios como el creador total y absoluto de todo. Y bajo esas circunstancias, digamos, nosotros somos sus administradores. Repitan conmigo, administradores. Eso es lo que somos de parte de Dios o para con Dios. De manera que y ahora te invito a que mires a tu costado, ¿sí? Quiero que le mires a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Porque el esposo y la esposa, o el novio o la novia, si todavía hay alguien aquí en noviazgo, entonces Dios te lo ha dado. Y si Dios te lo ha dado, y los hijos que cada uno de nosotros tenemos, Dios nos los ha dado a nosotros. Entonces, si Dios, en ese concepto de la mayordomía, Dios nos los ha dado a cada uno de nosotros, definitivamente entonces nosotros somos sus administradores. Por eso el título de mayordomía cristiana en la familia. Y la palabra cristiana porque definitivamente la iglesia es de Cristo, somos la iglesia. Y cuando hablamos también de una mayordomía cristiana, nos referimos y hacemos precisamente con todo honor referencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios
es la base de la iglesia también de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En este caso en particular, vamos a decir que un mayordomo entonces es definitivamente un administrador de Dios. El apóstol Pablo deja bien en claro de que nosotros somos colaboradores de Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 9. El tema entonces que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver y está basado en las Sagradas Escrituras. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto nos lleva a preguntar precisamente quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Dios. Entonces vimos que Dios es el creador y es Dios quien provee de cada uno de nosotros. En otras palabras más sencillas, podríamos decir que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Que todo lo que nosotros somos es por la gracia de Dios. Si tenés a tu esposo, a tu esposa contigo y algunos, bueno, en este tiempo hay que mencionar, muchos partieron a la presencia de Dios. Hay muchos hermanos y hermanas que quedaron viudos e hijos que quedaron huérfanos y ya sabemos de esto. Pero definitivamente a Dios pertenece todo. Hermano querido, hermana querida, todo lo que nosotros somos también es gracia a Dios. Alabado sea Dios en esto. Vamos a nuestro pasaje. Nuestro pasaje, por favor, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21 en adelante. Pueden, si tienen sus teléfonos, pueden también, no sé si eso es permitido acá, yo me tomo la atribución, entonces pueden abrir sus teléfonos. Si tienen la Biblia ahí, la aplicación o buscan en internet, entonces Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Va a ser un poco extenso la lectura, esto aclaro, pero es importante para que podamos entender el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de Éfeso y por ende también a cada uno de nosotros. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, tú nos hables claramente a cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa. Tu palabra, que es viva y eficaz, pueda caer en terreno fértil y así dar su fruto, Señor. Padre Celestial, nuestras vidas están en tus manos. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el primer versículo que encontramos y leemos tiene que ver con un sometimiento. Y decía precisamente el apóstol Pablo de que nosotros debemos someternos los unos a los otros. Someternos los unos a los otros, y dice de qué manera tenemos que someternos: en el temor del Señor. Digamos aquí que en todo el Nuevo Testamento, las veces que nosotros encontramos esta palabra de someternos, de sometimiento o sométanse, la palabra se traduce precisamente como obedecer o estar sujeto a, o someterse a sí mismo a, bajo la obediencia de, o sencillamente ser obediente a. Esa es la traducción más sencilla que encontramos, digamos, con relación al sometimiento. Ahora, nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios muchos pasajes que hablan de esto, del someternos unos a otros. Es un principio que está en Romanos, en Hebreos, en Primera de Pedro, Tito también. Y el principio en realidad tiene que ver con la obediencia a la autoridad. Y queridos hermanos, nosotros sabemos quién es nuestra máxima autoridad. ¿Quién es? Es Dios, es Dios. Definitivamente, y a Él debemos obedecerle siempre. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer de que Dios también pone autoridades aquí en la tierra. Y la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos ser obedientes a esas autoridades. Ahora, ¿quién pone y quién saca a esas autoridades? Es Dios, definitivamente. Pero no se refiere solamente a autoridades, digamos, del gobierno. Sí, ciertamente. Presidente, vicepresidente y, digamos, los senadores, los diputados, los que están en silla de autoridad, debemos ser obedientes a ellos. Pero Dios también pone autoridades en la iglesia. Tenemos a los líderes, tenemos a los pastores. Y asimismo también Dios pone autoridad en la familia. En la familia. Dios pone autoridad en la casa. Ahora, nos guste o no nos guste, pero Dios pone esas autoridades. Y dice la palabra de Dios que el sometimiento a esas autoridades trae bendición. Es decir, la obediencia a esas autoridades trae bendición. Y de esto vamos a seguir desarrollando y hablando un poquito más. Ahora, la siguiente frase de someterse unos a otros tiene que ver con el temor de Dios. En otras palabras, bien sencillas, para no digamos extendernos mucho con este tema del temor de Dios, sencillamente es reverenciar a Dios, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29 nos enseña de que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿De qué manera? Agradándole con temor y reverencia
porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice. Y esta reverencia, esta admiración a Dios es exactamente lo que significa el temor de Dios. El temor de Dios es la base, digamos, para nuestro andar en su caminos y servirle así, de esa manera, y así también amarlo profundamente a nuestro Dios. El temor de Dios significa entonces tener una reverencia tal a Él, por Él, entonces que tenga un gran impacto incluso en la manera en que nosotros podamos vivir. Esto es temor a Dios, tenerle en alto, reverencia, amor, respeto y obediencia a nuestro Dios. Entonces, cuando la Biblia dice sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, es, mis queridos hermanos, y en este contexto de la familia, es respétense mutuamente, sujétense, hónrense mutuamente en la familia buscando agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora vienen, digamos, siguiente, sí, por favor. Ahora vienen especificaciones, digamos, más concretos para los que se encuentra en este texto de lo que hemos leído de Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y ahí vamos a encontrarnos con 4 roles o 4 autores principales de lo que nos habla la Biblia. En primer lugar encontramos a los maridos. En segundo lugar encontramos a las casadas, a los hijos, a los padres, ¿sí? Entonces, pero vamos a ir desarrollando, digamos, a estos 4. ¿Qué es lo que primero dice? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que dice Dios a los maridos? Y vamos a hablar primeramente a los maridos, a los esposos. Y aquí vamos a encontrarnos, puedes pasar, entonces que Dios nos dice que somos cabeza del hogar, cabeza de la mujer. Y la palabra de Dios en Efesios dice de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, pero también en otro pasaje vamos a encontrarnos de que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Mis queridos varones, esposos, maridos, esto es un tremendo privilegio que nosotros tenemos. El privilegio de ser cabeza de la mujer es un tremendo privilegio. Es una honra muy grande que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo de ser un tremendo privilegio, la honra es una gran responsabilidad y por sobre todo es un gran compromiso ante Dios. Y no es poca cosa en este sentido ser cabeza de la mujer o del hogar. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por favor, queridas hermanas, no se enojen, esto es palabra de Dios. Hay un concepto equívoco, muy erróneo, digamos, en el concepto, no, pero ¿por qué vos vas a ser mi cabeza? Y ahora está muy de moda, está muy fuerte, de que las mujeres, en el buen sentido de la palabra, no se quieren someter a los esposos. Esa es una realidad en el mundo muy, pero muy fuerte. Porque el concepto de sometimiento lo trasladan a que la mujer no es digna de nada. Y eso no es así. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Por eso cada vez más vamos a encontrarnos con parejas disueltas digamos, lamentablemente esto duele mucho, ¿verdad? Esto se da mucho en el mundo, pero también se ha instalado en las iglesias, sí, en la iglesia de Cristo, lamentablemente.
duele esto, pero es así. Entonces, cuando hablamos, entendamos de que el hombre tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios y aquí como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, entonces también tenemos un compromiso delante de Dios. El compromiso delante de Dios como cabeza es cuidar de la mujer, ¿sí? Es amar a la mujer, es proveer de la mujer. Y ante Dios, nosotros los hombres, los casados, somos responsables de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos, ¿sí? De manera que tengamos muy en cuenta esto. Y después vamos a hablar justamente del sometimiento de la mujer, pero sigamos con los varones, amar. Efesios 5:25 precisamente nos decía, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y hay dos pasajes más pero muy interesantes, porque la Biblia se explica por sí sola. Y vamos a leer, les invito a ustedes que puedan buscar en sus Biblias, mantengan siempre en Efesios, pero busquen a la par Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor, y vamos a dar lectura. Esto es muy, muy hermoso este pasaje, y nos habla de cómo nosotros podemos amar a nuestras esposas. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque amar, mis queridos hermanos varones, digamos que va mucho más allá de decir solamente te amo. Eso es importante y hay que decir a la esposa, reconfirmarle constantemente, decirle te amo, mi amor, sos mi amada esposa. Palabras de confirmación, de afecto, pero va mucho más allá. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 3:7? Dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es más, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, hasta en esto piensa Dios y nos declara una revelación pero tan importante a nosotros los varones. Entonces, ¿de qué manera debemos amar a nuestras esposas? En primer lugar, en esto, en darle honor a ellas, darle el honor. Y la palabra honor, mi querida familia aquí de Raíces, digamos, es demasiado grande e importante. No deshonrarla a la mujer, no deshonrarla a tu esposa, sino darle el lugar, un alto lugar en tu vida, en tu familia. Y dice tratarla ¿cómo? Como vaso. Si yo tengo un vaso de plástico frágil, digamos, para graficar, y lo maltrato, esto queda en desuso. Digamos, con dolor, si vamos a la persona, a la mujer, va a sentir mucho dolor. Pero muchos hombres, digamos en el mundo, lo trata así a la mujer. Lo maltrata. ¿Por qué? Y lo tiene como un vaso desechable. No sirve más, agarro otro. Pero delante de los ojos de Dios, esto no es así. Tenemos que tratarla súper bien. No maltratarla. Y por eso muchas mujeres se van de la casa, porque hay maltrato. ¿Y quién quiere estar en un hogar donde constantemente se le machaca, se le acusa, le dice que no sirve para nada, que no es luego la mujer de sus sueños? Y maltrato verbal, psicológico y hasta a veces se da maltrato físico. Esto está en las noticias todos los días.
pero Dios nos dice que le tratemos con honor, alta estima, como a un vaso frágil. Y si cada uno de nosotros los esposos en la iglesia de Cristo, porque esto es así, a nuestras esposas le tratamos bien, con honor, con dulzura, le tratamos como a un vaso frágil. ¿Qué esposa se va a sentir mal? ¿Qué esposa no se va a someter al esposo? Si le tratamos bien, ¿por qué va a querer huir de la casa? Nunca, definitivamente no. Colosenses también nos declara, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Que no seamos ásperos. Por eso yo decía, amar a nuestras esposas va mucho más allá de unas palabras. No seamos ásperos. A veces venimos cansados del hogar y lo primero que quieren hacer las esposas, por lo menos la mía, es contarnos cosas, es preguntarnos cosas. Y va a depender mucho de cómo le contestás a esa pregunta. Si le contestás con asperidad, sos áspero con ella, ahí comienza todo el problema, ¿verdad? Y probablemente después terminamos durmiendo en el sofá uno y otro en la cama. Pero si le tratamos bien, con suavidad, con ternura, con amor, con palabras de edificación, con palabras que realmente le exaltan a ellas, con una respuesta honesta, sincera, con amor, definitivamente las cosas van a cambiar. Entonces, dentro de esta dinámica del marido está amar a las esposas. Y por supuesto, en los pequeños y grandes detalles, tratarla a la mujer, teniendo en cuenta los pequeños y grandes detalles. Esto les encanta a ellas, mis queridos hermanos. Sí, y no solamente en el día del aniversario, en su cumpleaños, Día de la Madre, sino que en todo tiempo, los pequeños detalles. Los pequeños detalles, un mensajito, mi amor, ¿cómo estás? Eso hace bien. Dios te bendiga, mi amor. Te extraño. Qué lindo es ver a los varones de Cristo tratar así a las esposas. ¿Cuántas de las esposas que están escuchando en esta mañana dicen amén? Amén, ¿verdad? No le estés codeando ahí a tu esposa, ¿no? No se trata de eso. Bueno, por otra parte, otro rol del esposo tiene que ver con proveer y proteger. Efesios capítulo 5, versículo 29 nos decía precisamente, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué tremendo esta declaración. Como Cristo hace con la iglesia, así tenemos que también nosotros, digamos, hacer con nuestra esposa. El rol del esposo, del esposo para con la esposa y la familia es cuidarlo, proteger a la familia. Ese es el rol, digamos, bajo los principios y valores de Cristo. Aquí, como ya lo dijimos, Dios nos hace responsable de proveer a nuestra familia por las mismas características que hacen al hombre. Y esto, mis queridas hermanas, no significa que solamente el hombre tiene que proveer para la familia. Y hoy más que nunca, las mujeres son grandes profesionales y grandes trabajadoras y están sirviendo a la sociedad. Esto es bueno, esto no está mal, pero digamos que dentro de la responsabilidad ante los ojos de Dios, si está la mujer y si está el hombre, la responsabilidad mayor recae sobre el hombre, ¿sí? De proveer y de proteger. Claro, van a haber algunas excepciones, de repente tuvo un accidente, ¿verdad? Y Dios nos libre de todo esto, pero son excepciones. Pero la regla ante los ojos de Dios es que el hombre pueda proveer para su familia. Y así también cuidar de ella. Ahora, vamos a ver qué dice entonces Dios para con las casadas, ¿sí? Las casadas. Efesios capítulo 22
y 23, después vamos a leer Primera de Pedro 3:1, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La esposa debe someterse voluntariamente y someterse en el buen sentido de la palabra, de honrar, de respetar. Quiero aclarar bien esto. Acá no estamos hablando de ese sometimiento, como estamos viendo últimamente en las noticias de esta cultura de Afganistán, que a las mujeres le tienen como nada, no es nada, no significa nada. No, no se trata de eso, sino que en el temor de Dios, en el amor de Dios. Y vamos a encontrarnos algo muy lindo, mis queridas hermanas, en esta mañana con relación a esto, porque precisamente la esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia personal al Señor Jesús. O sea, si las esposas se someten al esposo, es por obediencia a Cristo Jesús en primer lugar. ¿Escuchan un amén de las hermanas? Por otra parte, digamos que el ejemplo de la sumisión de una esposa es el ejemplo de la iglesia a Cristo. Ese es el ejemplo. El hecho de que la mujer se someta a su propio marido no implica de ninguna manera que sea inferior o menor que el hombre, dignamente hablando, definitivamente no. La fe cristiana, Cristo Jesús enseñó tan claramente que la mujer es tan, pero tan digna, así como lo es el hombre. Yo diría que no conozco otra religión o otra fe de otra religión que pone a la mujer en un sitial realmente privilegiado como lo hace la fe cristiana. Entonces, la mujer de verdad para los ojos de Dios, para Cristo Jesús en su palabra, es digna. En ningún momento es inferior. Pero como dijimos al principio, hay autoridades. Dios establece autoridades en el gobierno, en la tierra, donde sea, pero también en la familia. Y Dios ha escogido poner al hombre como cabeza del hogar, sencillamente eso. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus propias palabras. Qué tremendo lo que dice Primera de Pedro. La sumisión es la respuesta natural de un liderazgo amoroso. Repito, la sumisión de las esposas a sus esposos es la respuesta natural de un liderazgo amoroso. O sea, un liderazgo lleno de amor, de pasión, de respeto, de temor a Dios en primer lugar, pero también de ese buen trato que tiene. ¿Y quién mujer no querrá someterse a un liderazgo como esto? Si el esposo ama a Dios y vive conforme a la palabra de Dios, ama a la familia, provee, respeta, honra a la mujer, entonces definitivamente va a ser como algo natural, por supuesto. Porque va a tener un liderazgo amoroso. Y amoroso en el sentido bíblico de amar entrañablemente a Dios en primer lugar, por supuesto también a ese vaso frágil, digamos a la mujer, a la esposa. Pero sigamos. Entonces, cuando la Biblia dice las casadas estén sujetas a sus maridos, esto es, mis queridas hermanas, es honrar a los esposos,
esto es tratarlo bien, esto es atenderlo, esto es buscando, todo esto es buscando agradar y, digamos, adorar a Dios. Por otra parte, otro rol que pide Dios en este texto que leímos, en su contexto dice Efesios 5:33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí, mis queridas hermanas, la palabra respeto, sabemos en su definición, es atenderlo, es considerarlo al marido. El respeto aquí es un valor que permite al hombre ser reconocido, ser aceptado, ser apreciado, valorado por sus actitudes y también por sus cualidades. Entonces, honrarlo a los hombres, mis queridas hermanas, si no lo sabías o si ya lo sabías, te recuerdo, a los hombres nos gustan que nos honren también. ¿Sí? A lo mejor la canilla de casa hace un mes que estaba descompuesto, ya le dijiste muchas veces, pero después el amigo, el hermano, se puso a trabajar y arregló esa canilla que goteaba constantemente, ¿verdad? Y arregló. Entonces, honrarle, mi amor, qué guapo que sos, qué valé que sos, qué inteligente que sos. Eso les gusta a los hombres, ¿verdad que sí, hombres? Amén, dicen algunos, amén, amén, nos gusta. Entonces, cuando está recibiendo un ascenso en el trabajo, o vendió mucho, o su jefe le exaltó, por supuesto, mi amor, porque te mereces, porque sos ingenioso, te mereces honrarlo. Eso dice entonces la palabra de Dios. A esto se refiere con respetar al hombre, ¿sí? De honrarlo, de darle el valor, entonces por sus actitudes y también por sus cualidades. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a ver en el tema del matrimonio, porque también habla un poquito acerca de esto, Efesios capítulo 5. El matrimonio ante todo es un pacto, digamos, ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha instituido esto. Y hay un pasaje que nosotros lo conocemos bastante bien y que vamos a leer también enseguida, el pasaje de Efesios 5:31. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosas serán? Una sola carne, una sola carne. Se unirá el esposo, la mujer, el hombre se unen, son una sola carne. Entonces, aquí hay un pacto en esto. Dice Malaquías 2:14, el hombre y la mujer de su juventud, tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, Dios reconoce esta unión como un pacto, Dios lo ve como un pacto y Dios es testigo de este pacto. No es que ustedes se casan y Dios está totalmente, digamos, desconectado de lo que está pasando entre ustedes. No, Dios es testigo. Dios bendice al matrimonio. Esto es muy importante. Entonces, delante de esto, entonces vemos, para Dios el matrimonio es un pacto de compromiso. Ahora, en el matrimonio se encuentran algunos elementos del pacto. Vamos a ver estos elementos. En primer lugar, vamos a encontrarnos con una voluntad propia. Cuando venimos delante de, digamos, del pastor para casarnos, uno viene voluntariamente. Yo no he conocido a alguien que haya venido a punta de pistola y para que el Señor lo bendiga. Entonces, cuando estamos ahí, decimos voluntariamente, ¿acepta a fulano? ¿Qué decimos? Sí, voluntariamente. ¿O te obligaron alguna vez? Algunos están codeando ahí. No, no es así. Sí, venimos delante de Dios y oficia el pastor y nosotros decimos un sí.
¿Acepta? Sí, venimos voluntariamente. Esto es muy importante reconocerlo también. Pero después el segundo punto es una identidad nueva. Escuchen esto. Cuando venimos y nos unimos hay una nueva identidad. Una nueva identidad. Por una cuestión de tiempo no voy a hacer esta dinámica con ustedes. Pero si sacan su cédula de identidad, ¿qué van a encontrar ahí? Las mujeres que van a encontrar que su apellido ya cambió, ¿verdad? Hay una nueva identidad. Hay una nueva identidad. Ahora soy, en el caso de Verónica Noemí Fleitas de Millán. Una nueva identidad. Y si el esposo, el marido ve su cédula, ya no dice más ese soltero de antes. Ahora dice casado. Una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Bueno, sigamos. Siguiente, por favor. Hay una promesa de pacto eterno. Y el pacto eterno lo dice todo. Su palabra lo dice. Es para siempre. Es para siempre. El pacto, mi querida familia, digamos, es para todas las generaciones. Esto no fue solamente para mis abuelos, no fue solamente para mis padres. Esto es para nuestra generación, es para nosotros. Y queremos, en el nombre de Jesús, que este pacto el día de mañana también sea para nuestros hijos. Cuando vengan a matrimonio, que sea para siempre. Y entendemos, a veces se dan algunos presupuestos, algunas situaciones, circunstancias difíciles en la vida donde el hombre y la mujer se separaron, están divorciados, otros se fueron sencillamente. Son situaciones, pero digamos dentro del margen del propósito de Dios que el matrimonio siempre, siempre esté unido hasta que la muerte nos separe, dice, bueno, la palabra de Dios. Entonces, el siguiente punto, por favor. Cada pacto tiene también su compromiso. Y acá es cumplir este pacto. Es para siempre. Es en las buenas, es en las malas. Y ya conocemos la historia. Otro punto, que hay derechos del pacto. Derechos del pacto. ¿Y qué es lo que significa derecho del pacto? Que mi esposa tiene los mismos derechos de conocer y saber absolutamente todo lo que yo sé y de lo que los demás saben de mí. ¿Me explico? Entonces lo mismo pasa con los varones. Yo tengo que saber absolutamente todo de mi esposa, todo de mi esposa y todo lo que los demás saben de mi esposa. Hay un derecho adquirido acá. ¿Sí? De manera que ahora me extraña, hay muchas situaciones. Yo hago consejería, tanto en el colegio Johannes Gutenberg, porque estoy como capellán ahí, mucho consejería con los padres. Y hago también consejería en la iglesia. Y me sorprende la cantidad de matrimonios y de parejas que no permiten que el otro revise su celular. ¿Por qué? ¿Qué esconde? El que nada debe, nada teme. Hay un derecho adquirido en el matrimonio, es muy importante. Sigamos. Después vamos a encontrarnos, como dijimos, una nueva identidad. Siguiente diapositiva, por favor. La persona matrimonial. Dice, y ya lo leímos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una nueva identidad y aquí surge una persona matrimonial. Ahora, cada uno de nosotros, entendamos, cada uno de nosotros somos responsables ante los ojos de Dios. ¿Sí? Nuestros pecados, ¿verdad? Yo soy responsable ante Dios. Pero cuando hablamos en el concepto matrimonial, esto nos ayudará, siguiente diapositiva por favor, nos ayudará a entender de esta persona matrimonial. Son etapas que se dan de ser una sola carne. Ahora,
encontramos ahí lo primero, la concepción. ¿Qué es lo que significa esto? Esta es la etapa donde se encuentran las personas, hay un noviazgo y hay un enamoramiento espectacular. Todo color es lindo, ¿verdad? El aroma que despide su piel, sus palabras son tan suaves, hermosas, cómo camina, cuando habla, lo que hace, espectaculares, ¿verdad? Una etapa donde se están conociendo, esa es la etapa, digamos, de la concepción. Ahora, la etapa del nacimiento es cuando se dan en el matrimonio. Ahí nace esta nueva persona. La etapa del matrimonio entonces es el nacimiento, cuando se casan y hay una nueva identidad. Pero después esto va creciendo, así como vemos en la figura, ¿verdad? Va creciendo de a poquito esta nueva persona matrimonial. Entonces, como va creciendo, va a haber también una etapa de la, digamos, pubertad. La pubertad, la adolescencia, ya lo dice todo, adolece todo, ¿verdad? Hay situaciones difíciles que se dan en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Vienen los problemas, ¿verdad? Ese enamoramiento ya va pasando. Entonces ahí empieza, había sido, no era, es como yo pensaba, ¿verdad? Ahí ya nos damos cuenta, impresionante, no dormí nada anoche, cómo roncaba como un león, ¿verdad? Y así podemos seguir citando, ¿verdad? Un lapso de tiempo donde hay dolor, puede ser circunstancias difíciles, ¿verdad? Ella me dijo que sabía cocinar, había sido lo único, arroz quesú, ¿verdad? Con huevo frito, ¿verdad? Y eso es rico, ¿verdad? Pero todos los días medio que, ¿verdad? Y nos damos cuenta, una etapa de la pubertad, pero después viene nuevamente la etapa de la madurez. La madurez, ahí otra vez, no me arrepiento, esta es la mujer de mi vida. Doy gracias a Dios por darme este esposo maravilloso, trabajador, honesto, que me ama, que cuida de mi familia, una madurez impresionante. Y luego la etapa, como ya vemos, el envejecimiento, ¿verdad? Esta etapa del envejecimiento también es bastante maravilloso, hay mucha sabiduría acá, hay relajamiento y después de esto viene la etapa de la muerte. Con la muerte de una persona, entonces muere, digamos, la persona matrimonial. ¿Se entendió esto? ¿Cuántos dicen amén? Vamos por último, dos cositas más y con esto termino. Lo que dice Dios acerca de los hijos. Esto es muy importante. Voy a ser breve con esto. Lo que dice Dios a los hijos. Sencillamente, mis queridos padres, los hijos se fueron ahora a la escuela dominical. Hay algunos jóvenes aquí. Los hijos deben respetar a los padres. Y como dije en la institución, Colegio Politécnico Johannes Gutenberg, ahí tenemos más de 1.535 alumnos. 1.535 alumnos. Equivale aproximadamente a 1.535 mamás, 1.535 papás. Estoy haciendo un número general, ¿sí? Y yo todos los días veo, y es impresionante como muchas veces los hijos no respetan a los padres. Es impresionante como muchas veces los hijos no obedecen a sus padres. Ahora como que hay un presupuesto a la inversa. Son los padres quienes obedecen a los hijos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los hijos deben obedecer. ¿A quién? A los padres. Enseñen a sus hijos a obedecerles a ustedes. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará. Instruye al niño a que obedezcan a sus padres. Efesios lo dice claramente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya. Si ustedes quieren que a sus hijos les vaya bien, enséñenle a obedecerle a ustedes. Y dice, y seas de larga vida. Esto es una tremenda bendición. Entonces, y por otra parte, dice Efesios también capítulo 6, versículos 2 y 3,
honra, eso ya lo leí. Pero también dice que aquí hay una promesa muy importante. Bendición. Los hijos deben honrar, deben respetar a los padres. Entonces acá va a haber mucha bendición. Esto tenemos que hacer como sociedad y mucho más aún nosotros, mi querida iglesia de Cristo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a su padre, a honrar a su padre. Esto va a ser muy importante. Pueden cambiar generaciones. Si nosotros le educamos de esta manera, la generación toda puede cambiar realmente. Por otra parte, con esto cerramos, dice Dios a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquemos a ira. Esa es otra cuestión. Y por eso justamente muchos hijos no quieren obedecer y respetar y honrar a sus padres. Porque crían de una manera que no es lo correcto. A garrotazo limpio, no se trata de eso. No se trata de marcarle todo con el cinto, con el cable, con la manguera, con la zapatilla. No. Criadlos sí, en amor, en amonestación del Señor. ¿Y cómo? Dios cuando nos disciplina a nosotros, nos disciplina con amor, con palabra, con ternura. Ser firme, sí. No exacerbarlo, no ponerlos nerviosos, que le provoque esa ira. No se trata de eso. Se trata sí de poner disciplina. Permítame compartir algo breve de mi vida. Yo fui un niño adolescente, joven, bien indisciplinado, ¿sí? Me costaba, pero doy gracias a Dios por mis padres y los honro. Mi mamá me educó de una manera. Acá se come lo que se pone en la mesa, disciplina. Y aprendí a comer de todo. Una sola vez dije, no quería comer una comida. Ah, bueno, dice mamá, saca el plato, lo lleva otra vez. ¿Y mamá qué voy a comer? Si sos delicado, mi hijo, en la esquina del bar, ahí vas a encontrar. ¿Tenés plata? Te puedes ir a comer. Mamá, lo siento mucho, quiero comer. O si no me quedaba sin comida. Disciplina, obediencia. Y ella lo hacía por amor, porque no quería comer la sopa de verdura en aquella época. No me gustaba tanto. Prefería otras cosas. Como hoy en día los chicos gustan mucho de ciertas comidas que no voy a dar propaganda, ¿verdad? Pero no quieren comer una sopa. Entonces, disciplina. Y doy gracias. A mamá ya falleció hace un par de años. Papá vive todavía. Antes de ayer cumplió 81 años. Mi padre, gozando de buena salud. Y él también me enseñó mucho en cuanto a la disciplina. La disciplina es importante para los hijos. No perdamos esto como iglesia, de criar a nuestros hijos con disciplina, por amor a ellos. Por amor a ellos. Los hijos tienen que entender de que no siempre van a pasar las cosas como ellos quieren. No siempre van a ser así. Tienen que aprender. Y esa responsabilidad es de nosotros, los padres, pero con mucho amor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor, que me acompañe en una melodía, si es posible. Mayordomía cristiana, con esto cierro. Mayordomía cristiana tiene que ver, escuchen esto, hermanos. Mayordomía cristiana tiene que ver con actitudes y con conductas cristianas en la familia. Actitudes y conductas cristianas en la familia. Colosenses 3:23, 25 lo dice, lo expresa claramente. Y todo lo que hagáis para con el esposo, para con la esposa, para con los hijos, hacedlo de corazón como para el Señor. Ahí está la clave. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Pero el que hace injusticia con la esposa, con el esposo, con los hijos, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción
de personas, dice Dios. Te invito en esta mañana que mires a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos que están ahí al lado de vos. Mírense, mírense, mírense. No tengan vergüenza, no me miren a mí. Miren a su esposa, a su esposa. Mantengan su mirada en ellos. Decirle, te amo. Decirle, mi amor, perdóname. Los que están en casa, decirle a tu esposa que está al lado tuyo, decirle a tu esposo, decirle a tus hijos, les amo. Yo muchas veces he cometido muchos errores. ¿Quién es perfecto? Levante la mano. Gracias a Dios nadie, porque si no me iba a sentir muy apenado por mí. Todos nos equivocamos, hermanos, todos nos equivocamos. Nadie somos perfectos. Y ahí es donde el poder de Dios se manifiesta, el amor de Dios, la gracia de Dios. Porque aún siendo pecadores, Cristo nos amó. Y aún en esa circunstancia, Él entregó todo por nosotros. Cristo lo hizo todo por su iglesia. Que eres una persona perfecta, te equivocaste, no te hubieses casado. No hay persona perfecta. Ni yo soy perfecto. Pero Dios nos manda hoy, dentro de esta dinámica, mayordomía cristiana en la familia, a amarnos, a cuidarnos, a protegernos. Es el deseo de Dios que ames profundamente y con mucha, mucha pasión a tu esposa, a tu esposo. Que lo honres, que lo pongas en un sitial que merece. Pero hacerlo ahora. Mañana puede ser tarde. Ahora que le tenés a tus hijos, mañana puede ser tarde. Amen. Aprovechen el tiempo con mucho amor, dedíquense, hónrense. Problemas vendrán, sí, con madurez, como hemos visto. Con la sabiduría de Dios. ¿Qué es la vida? Es pasajera. Hoy estoy, mañana no lo sé. Pero Dios nos dice hoy, ámense, respétense. En amor profundo. Que el marido honre a su esposa, que cumpla con este pacto para toda la vida. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y rogamos tu bendición, Señor. Una bendición que solamente tú puedes dar, una bendición de amor, una bendición de provisión, una bendición de sabiduría, de restauración, de perdón. Señor, y tú que conoces los corazones de cada uno, tú que conoces a cada matrimonio, a cada familia. Tal vez hoy en esta mañana hay algunos hijos que no están en la iglesia por una cuestión de rebeldía, pero para ti nada es imposible. Tú puedes sanar los corazones. Padre Celestial, ruego tu bendición muy especial en cada matrimonio. Fortalece a cada matrimonio. Fortalece la relación, Señor. Sea una relación nueva, tal vez en una etapa complicada, una relación madura, Señor, que tu gran bendición, como solo tú puedes hacer, Señor. Que tú reines, Señor, en cada hogar. Y que cada papá, cada mamá, Señor, pueda realmente educar a los hijos así como a ti te agrada. Bendice, Señor, a cada familia de la iglesia Raíces. Que tu gran amor se derrame en esta congregación y traigas bendición hasta que sobreabunde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor les pastores. bendiga. Que Dios les bendiga. Yo quiero invitar a nuestros amigos y hermanos que se pongan de pie. Y queremos saludar y despedir a los amigos y hermanos que están en casa. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les guarde. Gracias, pastor, una vez más. Que Dios les guarde. Y para nosotros es un privilegio que nos haya acompañado. Bendiciones y hasta el próximo encuentro, el próximo domingo.